Que las campañas no se han detenido desde el 2018, nunca se dejó de hacer campaña. Las campañas siguieron, unos a favor, unas en contra. La campaña nacional nunca se detuvo. Aquí en Jalisco el gobierno vive en campaña. Todo es buscar rentabilidad electoral, pero sin embargo yo hago la crítica de que a final de cuentas son tiempos nuevos con los viejos actores de siempre. Hago una crítica severa. De 130 millones de mexicanos, solamente 7 millones militan, pertenecen, están inscritos en algún partido político, en alguno de los famosos históricos tradicionales o de los nuevos emergentes que hoy se presentan por primera vez en esta elección de 2021. Y sobre este panorama, pues para mí es un gusto recibir a Juncal Solano. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y bueno, siempre es emocionante cuando nos abren los espacios a los jóvenes. Creo que es importante escuchar voces de todas las edades y siempre orgullosa de venir a representar lo que hacemos con tanto orgullo, que es alzar la voz, ser la voz de la transformación, y gracias por la invitación. Conmigo Pepe también, Pepe Ramírez. Así es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y pues al final yo creo que, al igual que Juncal, yo creo que estos espacios que se nos están abriendo pues son de gran importancia, y más en un momento en donde pues vemos cómo el dinamismo de la sociedad pues poco a poco ha ido cambiando, y estos momentos pues son trascendentales, y qué bueno que se abran pues estas puertas, estos espacios a las y los jóvenes. Vamos entrando directo en materia. La sociedad tiene una velocidad de cambio, de transformación, de romper paradigmas, de ir superando lo que ya quedó en desuso. Pero los políticos no, ellos van a la velocidad en que la sociedad los va forzando. Por eso es muy interesante hablar de la política en la metrópoli. Vamos aterrizando al lugar donde vivimos, al lugar donde nuestra amable audiencia está localizada, que es el área metropolitana de Guadalajara. Aquí tenemos un exponente de Zapopan y uno más de Tlaquepaque. Estamos metropolizando la opinión que compartimos con nuestra amable audiencia. Y yo te quiero preguntar algo, Juncal. En Zapopan, ¿qué necesidades hay en la sociedad que han sido insatisfechas por los políticos que gobiernan? Aquí mencionas algo muy importante y creo que hay que hacerlo de conocimiento de todos. ¿Cómo es posible que el segundo municipio más rico de México sea también el más desigual? Creo que eso nos dice en lo absoluto todo. ¿Cuál es el principal problema? La desigualdad. Dice mi papá, hay muchos Méxicos para cada una de las personas, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. ¿Cómo es posible que se invierta, que se gaste en las mismas zonas y se olvide, se humille, se deje en el abandono a las mismas personas, a las mismas zonas? Entonces creo que ese es un problema que no podemos dejar de lado. Otro tema que también atañe a Zapopan es el tema de la inseguridad, el tema de no sentirse escuchados por la actual administración. Entonces creo que son cuestiones que no podemos dejar de lado, pero que estoy completamente convencida que se pueden reparar, estoy convencida de que se pueden cambiar, pero sí con personas que estén verdaderamente comprometidas con las necesidades, con lo que es mejor para los zapopanos en este sentido, y que no solamente sea un tema de ganar votos, gracias y me voy, que sea un tema de compromiso, constancia, pero lo más importante, lealtad hacia el pueblo, o lealtad en ese sentido hacia la gente que en algún momento les dio su confianza. Es correcto. Pepe, ¿cómo anda tu óptica de cómo está Tlaquepaque? ¿Cómo recibimos este municipio en este momento, en este año? ¿Cómo empieza? ¿Qué ves de perspectiva? Pues yo creo que al final, como tú ya lo comentaste, también lo dijo Juncal, pues son muchas carencias las que se tienen en Tlaquepaque, que al final se comparten con la zona metropolitana por la cercanía. Yo creo que son muchos los problemas que compartimos cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara: la inseguridad, la impunidad, que es muy grande, que el gobernador a través de la Fiscalía General del Estado pues no ha podido resolver. También se tiene el problema de la desigualdad imperante que existe, pero sobre todo pues de que
simplemente las autoridades no han sabido escuchar a la gente, a resolver realmente los problemas que viven cada uno de los ciudadanos día con día al salir a la calle, que no te puedes sentir seguro, que no pasa la basura, que son temas sencillos, pero que al final de cuentas pues hace falta muchísimo por hacer. En Tlaquepaque es lastimoso lo que sucede en algunas delegaciones y también en las colonias, principalmente las que son más abandonadas, y que en la zona metropolitana también sucede lo mismo. Yo me acuerdo del dicho, ¿no?, de la calzada para allá, y es triste que de la calzada para allá todavía haya muchísimo rezago y que simplemente tanto los gobiernos estatales como los municipales, como ya lo dijo también Juncal, se centren solamente en las zonas que para ellos son rentables o se encuentran sus cuates. Y esto ha pasado una y otra vez en cada una de las administraciones, y yo creo que la gente eso lo entiende, y es por lo mismo de que pues ya ha estado cansada y han alzado la voz, y ellos lo saben los políticos, y como tú lo dijiste, pues al final es este entendimiento que hace la sociedad los que ha estado arrastrando a los políticos a que mínimo se muevan y hagan su trabajo. Claro. Juncal, tú nos hablabas de que había dos Méxicos, pero también hay dos Jaliscos. Y en el municipio de Zapopan también lo planteabas, hay una gran desigualdad, pero pareciera que los gobiernos naranjas sirven muy bien, pero para bien poquitos, y a la población en general como que no les llegan los resultados del gobierno. ¿Qué te ha dicho la gente cuando traes un programa de visitar colonias, de hacer denuncia de lo que está mal? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Qué te plantea? Es muy decepcionante escuchar a la gente cómo se siente olvidada, humillada. Esas fueron las razones que nos motivó a salir a las calles, al ver que pareciera que no hay oposición en nuestro estado, pareciera que no hay sed de transformación en nuestro estado, y que recurran a nosotros desde nuestras trincheras, que son las redes sociales, que yo al contrario escucho que a veces la oposición demerita, pero no, hemos hecho un muy gran esfuerzo al respecto, y la gente viene con nosotros por esa razón, porque no hay quien nos escuche, no hay quien nos apoye, no hay quien nos respalde. ¿Qué hay? Cerradas de puerta en la cara. Hoy vemos el tema de la pandemia. Estoy consciente que no solamente es Jalisco quien está viviendo esta situación, es a nivel nacional, pero cuando se acercan con las actuales administraciones, lo único que reciben es un no. Pero luego me dicen: oye, Juncal, ¿sabes qué? No he podido abrir mi negocio, pero el estadio ya lo abrieron. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A quién se beneficia? Entonces son esas circunstancias que no se vale, pareciera que no se gobierna igual para todos, que nos han motivado a alzar la voz, a ponernos enfrente del gobernador, y si así la gente me lo vuelve a pedir, lo volveríamos a hacer, porque esa es la motivación. ¿Por qué tenemos que quedarnos callados? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo las cosas como siempre? ¿Por qué no podemos ser diferentes? Creo que esa es la fuerza, creo que esa es la energía de la juventud que la gente busca, espera, añora, y que durante mucho tiempo nos dijeron que la política era de unos cuantos, que el cuestionar, el señalar era de unos cuantos, y no. Yo todos los días cuando salgo en mis videos, yo todos los días cuando hablo de un tema, siempre les digo a la gente que estamos aquí por ellos, y que si los cambios se pueden lograr son gracias a ellos. Entonces estoy muy agradecida por cómo la gente nos ha recibido. A veces no te explicas cómo las autoridades dejan pasar tantas irregularidades que luego se les hace fácil venir y echarle la culpa al gobierno federal, cuando dices: no, si esto se hubiera combatido desde un inicio, las cosas no estarían así. Oye, ¿cómo no ven lo que es evidente, ¿no? Cómo la realidad del político es tan diferente a la realidad del ciudadano. Ellos creen que lo hacen maravilloso, ellos creen que lo están haciendo muy bien, ellos creen que merecen la oportunidad de dejar a un sucesor. Y la verdad es que eso está muy complicado. Vamos a tener que ir a un breve corte, seguimos en el siguiente bloque para conocer la opinión de Pepe Ramírez.
ustedes, amable audiencia. Estábamos platicando con Juncal Solano y con Pepe Ramírez. Pepe, platícanos un poco qué te comenta la gente de Tlaquepaque en la calle. Así es, yo creo que al final, por lo que hemos estado nosotros visitando, la gran decepción que se puede sentir, que la misma gente te lo dice, de que, oye, como ya lo dijo también Juncal, pues que las cosas no cambian, de que todos los políticos una y otra vez van a las puertas cada 3 años, que les piden el voto, que les están ahí ofreciendo hasta una despensita, porque ellos todavía no entienden que las cosas tienen que cambiar y que al final pues es el pueblo el que manda y es el que debe de buscar la transformación. Entonces yo lo que veo es que hay desesperanza y la gente a través de las redes sociales se siente escuchada, porque al final pues todo lo que son los medios tradicionales y también los políticos y los gobiernos simplemente pues no han sabido poder pues trabajar por la gente, trabajar realmente por el bienestar de la sociedad, y es ahí donde nosotros también sentimos esa responsabilidad de seguir dando a conocer todas las irregularidades que pasan en el estado, en los municipios, y sobre todo pues que hay personajes que quieren todavía servirse a costa de la gente, y eso no lo podemos permitir. Ya las cosas tienen que cambiar, y sobre todo también los ciudadanos ya lo entendieron, y fue por ello que vimos en el 2018 un cambio político trascendental, porque al final ya estamos pasando de esa ciudadanía intermitente a realmente nosotros ser los protagonistas del cambio, de la transformación, y esto está pasando no solamente en un espacio, sino que ya en prácticamente todas las ciudades de nuestro país, en los municipios, la gente está ávida de transformación, y eso es lo que pues, la gente nos lo ha estado comentando en las calles, pero sí, la verdad es que ha quedado muchísimo a deber lo que son los gobiernos locales. Juncal, yo te quiero preguntar algo. La verdad es que yo creo que hay 2 tipos de políticos: el político tradicional, el político ya con sus telarañas, oxidador, que piensa que el discurso engaña todo, el prometer ríos y puentes para el río, pero que cuando llega al poder se la vive con lujo, esplendor, le pagan las comidas, le pagan la gasolina, el guarura, el celular, el equipo, le pagan la secretaria, varios asistentes. Y otro, el activista social. Tenemos un activista social que desde la agitación llegó a la presidencia, que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú en qué tipo de político te identificarías? Y mira, ya te encasillé, no es que seas política, porque en realidad creo que no lo eres, pero ¿cuál es tu perfil social? ¿Cómo te presentas ante la sociedad? Yo lo he mencionado, lo he hecho público en un sinfín de ocasiones, inclusive en el canal. Yo me identifico con el movimiento López Obradorista, yo lo digo externamente. ¿Por qué razón? Ya a veces me preguntan, ¿no? Y es muy usual entre los jóvenes de que, oye, Juncal, ¿por qué López Obradorista? La realidad es que estoy cansada de lo mismo. Me dicen, oye, pero eres muy joven, ¿no? Pero la juventud no tiene nada que ver con la razón de decir por qué vamos a seguir permitiendo que las cosas... Los jóvenes votaron por López Obrador. Totalmente. Entonces, yo me identifico con el movimiento López Obradorista por esa razón. Creo que las cosas tienen que cambiar. Pero estoy segura que las cosas están cambiando. Me fascina, me motiva, me emociona ver cómo el actual presidente deja la vara tan alto de los fines de semana, cómo sale a dar giras. Me motiva, me emociona saber que ha sido de las pocas personas o la única persona que ha recorrido todos los municipios en la República, en el país, y es que de eso se trata. ¿Cómo vas a gobernar? ¿Cómo vas a hacer política si no conoces dónde estás parado? Creo que eso es importante, que se ha descuidado, que se ha olvidado, y que eso ha generado que nos humillen, porque yo sí me sentí humillada. Yo me sentí humillada en los sexenios anteriores, cuando nos mentían, cuando nos decían que las cosas iban bien, luego te das cuenta cuánto se robaban. ¿Cómo te explicas tantos gobernadores prófugos en el sexenio anterior? Eso era lo anterior? normal. Y eso era lo normal. ¿Y por qué vamos a aceptar eso cuando no es así y no nos lo merecemos? No se debería. Yo, gracias a este medio, a estas redes sociales, he tenido la oportunidad de conocer un sinfín de casos. He podido llegar a exponer situaciones en la mañanera donde la gente se siente agradecida de ser una voz que lleva una necesidad, una situación, y se plantea ante las autoridades. Entonces, sí, activista por el cambio, activista por la transformación,
activista por innovar. Yo veo que la tecnología, los tiempos, la sociedad cambia, ¿por qué la política no puede cambiar? De acuerdo, totalmente, no es minería de pico y pala. Totalmente. Estimado Pepe, platícanos de ti. No, fíjate que yo también me identifico con el proyecto López Obradorista, por muy parecidas a las razones que comenta Juncal, porque al final Andrés Manuel López Obrador es un político como pocos. Él vino a darle un giro a la política que se está aplicando a nuestro país desde el momento en que, como lo dijo Juncal, es el primer político que conoce cada uno de los municipios de nuestro país, que ese recorrido pues lo hace entender cuáles son las necesidades que tiene la gente, que tiene el pueblo. Algo que también debemos de destacar es esa apertura a los medios de comunicación. Anteriormente solamente veíamos al presidente o a cualquier político de corbatita, de trajecito, dando un mensaje a la nación, pero simplemente todas las corruptelas se ocultaban, y esto pues ya no puede pasar. La ventaja que tenemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, otra de ellas son los grandes apoyos que ha generado la sociedad de manera directa, que ningún otro político se había atrevido a realizar, sobre todo el creer en la juventud, que es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de proyectos como Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas Benito Juárez, que muchos podrán criticarlas y lo escuchamos día con día, pero al estar en la calle y poder hablar con la gente de que reciben, aunque sea ese apoyo, y que ese apoyo es el que está ayudándoles a sostener los gastos en las casas, es ahí donde tú comprendes quiénes son los que están equivocados. Si nos damos cuenta que al final, en los sexenios anteriores, por lo único que se preocupaban, como ya lo dijo Juncal, pues era en cuidar intereses particulares, y le ayudaban a sus amigos y a su familia, nepotismo. ¿Cuántos temas de corrupción no se han destapado? El caso de Emilio Lozoya, el tema de los gobernadores, como dijo Juncal, pues que ya prácticamente toda esa supuesta generación priista de juventud, pues al final resultaron ser unos corruptos. Entonces no podemos permitir eso, y al final son de las cosas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy puntual: cambiar la política, hacer las cosas distintas, y al final a todas las personas que quieran participar, como dijo también mi compañera, pues al final les deja la vara alta de realmente trabajar con la gente, hacerlo por la gente y por el bienestar de todas y todos. De acuerdo, yo creo que hay un punto que nadie puede negar. Andrés Manuel López Obrador es el mejor comunicador desde el gobierno, y además es el político que mantiene una cercanía más real con la población. ¿Qué puedes tú retomar de lo que hace López Obrador que te gustaría a ti replicar en Zapopan, donde vamos tarde? Porque aquí la cuarta transformación no empezó y vamos todavía debiendo, con mucha insatisfacción de la gente, pero esperando el cambio que un día empiece. Lo que yo creo que es importante retomar, y que es lo que hemos visto cuando salimos a las colonias, salimos a las calles, salimos a los espacios públicos con la gente, que claro, o en estos momentos es complicado con el tema de la pandemia, pero es eso, el hecho de ser escuchados, pero más allá de ser escuchados, que exista una respuesta por parte del gobierno. Entonces creo que eso es importante por parte del municipio en este caso, y que se sienta que se gobierna para todos y no solo para unos cuantos. Eso es crucial, porque se ha dejado una herida tanto en los jaliscienses como en el municipio de Zapopan, en el sentido de se prometieron muchas cosas, se cumplió muy poco, se benefició a los mismos, se olvidó, se dejó se dejaron solas muchas calles, muchas colonias, muchas zonas donde se había prometido que no iba a ser así. Entonces creo que por esa parte se puede empezar concretamente el hecho de escuchar, responder y manejarse con honestidad, y siempre diciendo la verdad. Creo que esos son los temas principales que se deben de retomar si realmente se quiere hacer un muy buen proyecto de transformación aquí en el municipio. Sí, de acuerdo. Y en San Pedro, donde tampoco la cuarta transformación no ha llegado. Yo creo que al final la transformación poco a poco se ha ido generando. Yo creo que por ello también, y lo podemos ver en los diferentes municipios, estas transiciones políticas que se han generado en la zona metropolitana y también en el estado. Lo triste es que los proyectos que se decían
vamos a apoyar a la gente, estamos ahí para de verdad trabajar para la sociedad, como ya lo hemos visto con un partido que pues tiene el color naranja, pues simplemente engañaron, fueron otra vez más de lo mismo, engañaron a la gente, y eso lo tiene perfectamente identificado la ciudadanía. Yo creo que al final la transformación se está logrando, se está generando, y ahora también pues debemos nosotros de entender, todas las personas que participamos y entendemos el tema de la sociedad, pues realmente ver, pensar, transmitir lo que ha dicho el presidente, buscar el bienestar social, entender que estas cosas al final de cuentas nos competen a todos, porque nosotros como ciudadanos debemos de hacer nuestra tarea, debemos de prepararnos y sobre todo pues pensar, y los políticos que están y quieren tener algún cargo público, entenderlo, que están ahí para servir a la gente, que están ahí para realmente buscar un cambio en las colonias, en las comunidades que han sido golpeadas por gobiernos que al final pues nunca trabajaron para la gente, sino que lo hicieron para servirse. Eso es lo que se tiene que retomar, y que el presidente pues al final lo ha transmitido, y yo creo que como tú lo dijiste, el presidente ha sido un buen comunicador, pues este mensaje ya llegó a la gente. A ver, vamos entrando al tema de encuestas en 3 minutos, muy rápido, Pepe. La gente votó en el 18, sabía exactamente qué es lo que no quería y a quién no quería. Mucho del voto de López Obrador en México y de Enrique Alfaro en Jalisco fue porque no querían algo, no porque los quisieran a ellos. ¿Qué es lo que la gente no quiere en Tlaquepaque? Yo creo que al final lo que la gente no quiere son las mentiras, es que haya impunidad, que no se trabaje por el bienestar de la sociedad. Queremos sentirnos seguros, que es una de las deficiencias que ha tenido no solamente Tlaquepaque, sino prácticamente toda la zona metropolitana y el estado, que esa es una de las necesidades primordiales que tiene la sociedad. Yo hace poquito estaba viendo un video de Enrique Alfaro cuando estaba en campaña. No, además la cancioncita ahí muy famosa, pero estaba es lo mejor de ellos. Estaba en un documental y él dice, un gobierno que no le da seguridad a los ciudadanos no tiene razón de ser. Entonces, y yo me pregunto qué es lo que ha estado pasando en nuestro estado, en Tlaquepaque. Yo creo que al final esas son de las cosas que pues no pueden pasar más. Hay también el tema de los servicios públicos tan carentes, y que al final lo hemos visto en las diferentes administraciones en Tlaquepaque, como lo comentó también Juncal al principio, nomás se centran en zonas. Entonces, en este momento, las zonas en las que siempre se han concentrado es en el centro, que es lo tradicional de Tlaquepaque. Otros adoquines, donde ya había adoquines. A donde ya había se vuelven a poner, pero se olvida a las delegaciones, se olvida a las colonias marginadas que realmente requieren un cambio, y un ejemplo claro es la cofradía, que no tiene ni siquiera pavimento. Va que va. Bueno, antes de ir al corte, nada más saludar en los controles a Ale. Ale, muchas gracias por estar colaborando con la transmisión del programa. Vamos a un corte, regresamos con Juncal Solano.
Ustedes, amable audiencia, transmitiendo desde la frecuencia de la DK 1250 y también por 24/7, un programa que tiene la apertura para que usted conozca los temas políticos. Este año es un año diferente, es un año donde el coronavirus y la política llenará nuestra vida. Siendo sinceros, eso es lo que hay. Eso y las Chivas. Juncal, nos quedamos viendo qué fallaba en Zapopan, qué es lo que la gente no quiere en Zapopan, cuál es la necesidad insatisfecha de los zapopanos, qué no tienen que necesitan. Bueno, de entrada entiendo con lo que hemos recorrido que lo que ya no quieren es un presidente como el actual, un empresario que solamente gobierne para los suyos, un empresario fifí que solamente beneficia a unos cuantos, que sí es lo que quieren. Quieren a alguien que esté más comprometido con los ideales de la actual administración a nivel federal, es decir, que tenga mayor similitud con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? En el tema de austeridad, sencillez, la forma de comunicación, como ya lo mencionábamos. Y bueno, me queda claro que ni en Jalisco ni en el municipio de Zapopan, bueno, pues existe la austeridad. ¿Cómo te explicas? Guaruras, escoltas, viajes, lujos. Cuando vuelvo a repetir, hay bastantes zonas que necesitan ayuda en estos momentos y que nada más no llegan, ¿no? Entonces, aquí se mencionaba antes que, bueno, fue algo que no prometieron. Sí, no lo prometieron, pero las cosas están cambiando, y con un presidente que tiene más del 62% de aprobación, bueno, pues, ¿cómo negar que eso es lo que no quiere la gente? Evidentemente, eso es lo que quiere la gente y lo que está pidiendo en este momento. Entonces, me queda claro que está fija la línea por parte de los zapopanos, y más por estas zonas que han sido olvidadas. Y me gustaría aquí poner un ejemplo, algo que de verdad me dio mucho coraje. Digo, aquí estamos en la radio, pero bueno, en el canal de YouTube yo me muevo, brinco, salto, y yo soy muy explosiva. Ahí les ofrezco una disculpa, pero a mí me gustaron muchos ejemplos. Estábamos recorriendo una colonia y nos mencionaban allá para Los Molinos que a partir de las 6 de la tarde les cortaban el agua, y lo que las personas nos decían y que me marcó bastante fue: oye, Juncal, ni que fuéramos animales. Entonces, imagínate ese tipo de circunstancias. O también tuvimos la oportunidad de ir a la zona del Reguilete, donde te dicen que la basura no, si bien te va cada 15 días, ¿no? Entonces, y saber que hay zonas que cada 2 horas está pasando. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que siendo de una misma zona, siendo de un mismo municipio, le des la espalda a los tuyos y beneficies a unos cuantos, y sigas así por la vida y todavía descaradamente vuelvas a pedir que voten por ti, vuelvas a pedir que otro voto de confianza? Pues, ¿confianza en dónde? No han entendido que las cosas ya cambiaron, no han entendido que las personas tenemos mente, recordamos, y claro que sí hay votos de castigo, y claro que sí hay votos con esperanza y con ganas de cambiar las cosas. Y así podría resumir todo. Eso es lo que ya Zapopan no quiere. No quiere personas al frente, líderes que estén alejados de la realidad, porque si de esa forma no se va a saber gobernar y no se va a saber cubrir estas zonas, estas áreas de necesidad, de carencia, que generan lo que hoy vemos como temas también de inseguridad, temas también como, bueno, pues el hecho de no llevar atenciones con el tema también del coronavirus también afecta este tipo de circunstancias. El hecho de solamente mandar el dinero a una zona cuando tú sabes que el gobierno federal está mandando para repartirse a zonas donde debería llegar a todos lados, y bueno, ¿de qué se trata? Entonces, lo que hoy me queda claro, lo que hoy sé, porque lo he recorrido, porque lo he vivido y porque nadie vino a contármelo en ningún medio, porque lo hemos estado haciendo y sudando la gota gorda, es que la gente no quiere a un presidente fifí, a un presidente empresario que no sepa entender las necesidades que existen en cada una de las zonas, y peor aún, que no conozca siquiera su municipio por completo. Sí, de acuerdo. Y es bien paradójico, ¿no? Porque tanto Zapopan como Tlaquepaque tienen zonas gastrohoteleras donde nunca falta ningún servicio público municipal. Ahí qué esperanzas que no pase la recolección de basura o que no paga ronda la policía, pero váyanse a una de las colonias
de las que están retiraditas de la cabecera, y entra el caos y entra la anarquía y entra la ley de la selva. Pepe, eres muy joven, tienes una visión diferente. La verdad es que Tlaquepaque fue un municipio que durante décadas tuvo un padrino, digámoslo, una persona que conducía toda la política y por varios partidos. Prácticamente todo lo que se movía en Tlaquepaque dependía de una sola familia. ¿Cómo es para ti la experiencia de con tu juventud enfrentar un municipio que se decidió recientemente a quitar a esa familia del poder y abrirse una oportunidad? Y además vencer el bipartidismo PRI-PAN, que había gobernado alternadamente, y dijeron no, vamos por una tercera opción porque nos fallaron los primeros y también los segundos. No, pues yo creo que ahí al final en Tlaquepaque se vivía lo que hace unas semanas, unos días comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, del famosísimo gatopardismo, porque al final de cuentas pues todos eran lo mismo, todos trabajaban para los intereses y dejaban de lado a la gente. Entonces yo creo que al final lo que hemos podido observar cuando hemos recurrido a Tlaquepaque, que la misma gente también nos lo ha comentado, pues es eso, o sea, es que ya todos conocemos los actores políticos que estaban participando en el municipio, sabemos quiénes son, de dónde vienen y qué es lo que hacen. Al final eso es lo que pues la gente ha estado demostrando. Tú lo dijiste, hubo transición en Tlaquepaque, ya hemos pasado por todos los colores, pasó el PRI, pasó el PAN, ya ahora tenemos también a MC y ha sido lo mismo. Entonces ha sido lo mismo y la gente pues eso lo tiene bien presente en la conciencia. Tú lo dijiste, pues había una familia que ahí estuvo manejando muchos temas políticos en el municipio, que al final pues como lo ha dicho también Andrés Manuel y lo hemos visto con nosotros, es de que al final la gente es sabia, el pueblo es sabio y entiende los momentos cruciales para cambiar la vida de Tlaquepaque, y yo creo que vamos para ese rumbo, el rumbo de realmente hacer las cosas distintas con dinamismo. Al ser joven es complicado por el tema de que te enfrentas también a estructuras de los partidos políticos que muchas veces no ven en la juventud como una esfera realmente para poder cambiarlo. Esto se ha venido destruyendo en la conciencia del pueblo también y de los mismos partidos políticos, y yo creo que al final somos los jóvenes los que hemos también impulsado los cambios, pero lo hemos hecho a través de la gente, de que la gente también pues ha querido transformar su forma de vivir, de trabajar, y al final pues eso es parte de esto. Estoy de acuerdo. Juncal, tienes 23 años. Sí. Eres muy joven, eres profesionista, eres una mujer que tiene un modo honesto de vivir, que tiene un negocio propio, que tiene reputación, fama incluso. Tienes una audiencia cautiva en lo que tú te dedicas todos los días. ¿Qué te motivó para intentarte vincular a la actividad social, para luchar, para beneficiar a los pobladores de Zapopan? Pues todo inicia en la carrera. Yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara por la carrera de Derecho. Recuerdo que en cuarto semestre, y yo pues realmente no, mis padres, mi mamá es maestra y mi papá es ingeniero químico, nada que ver con la carrera que yo elegí. Entonces yo sabía que mis primeros pininos en esta área pues tenía que hacerlos por mí misma. Entonces arranco prestando servicios de forma gratuita, los famosos meritorios, Poder Judicial, y en eso pues empiezo a ver muchas irregularidades, ¿no? De que dices, oye, pues no es como te lo pintan, ¿no? O sea, no es recto, es chueco, no es derecho. Entonces dices, oye, caray, ¿qué es esto? Y estaba justamente, me acuerdo que era el tiempo del trance entre el PRI y eran las campañas, ya se iba a acabar el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y venía muy mal, ¿no? Venía muy desgastado su gobierno. Entonces salieron, yo no me identificaba con lo que decían los medios de comunicación, veías que el país iba en picada, no había credibilidad y los medios ahí echando porras, y dices, oye, pues ¿de dónde si yo estoy leyendo otra cosa, ¿no? Entonces, y yo en ese momento yo ya estaba identificada con el movimiento López Obradorista,
Entonces empiezo a ver que López Obrador pues salía en las redes, hablaba sin tanto show, nomás la cámara, y dice, ay, pues ¿por qué no? Entonces pues me animo, me aviento, comienzo a hablar, comienzo a señalar. Yo soy pues yo me enciendo con cualquier cosa que yo veo que no me parece, yo me prendo, yo hablo, yo señalo, yo soy de pantalones. Entonces empiezo a ver buena aceptación de la gente, comienzo a avanzar y veo que poco a poco, si bien es cierto, se empiezan a tocar temas nacionales, poco a poco, con el buen trabajo que hemos venido desempeñando, la responsabilidad, porque tienes que ser muy responsable al momento de difundir información, eso es primordial, comenzó a permear ya en mi municipio, ¿no? Luego el hecho de haber cuestionado a Enrique Alfaro que si fuera necesario lo volvería a hacer hasta la fecha, todos con ay, ¿cómo te atreviste? Pero creo que si no lo hacemos ahora, si no te animas, entonces ¿cuándo, no? Creo que las oportunidades son en ese momento, y más que una oportunidad, era el momento exacto de decirle, oiga, no, señor gobernador, las cosas no son como las está planteando, y qué mejor ahí enfrente de todos, en un lugar que es tan público como la mañanera, y en su porque casa. y en su casa, porque hoy en día no hay ningún mexicano que no sepa qué es la mañanera, aunque la oposición reniegue y diga, o sea, hoy en día no hay alguien que no sepa qué es la mañanera. Entonces yo dije, no, yo me lanzo porque es ahorita el momento, porque no se vale que nos mienten. Entonces esa fue la razón por la que yo decido alzar la voz de la transformación en redes sociales, en este espacio que es tan libre. Por eso, por las mentiras, por la desinformación, por el caos mediático. Luego todos sabemos que los medios de comunicación aquí en México, bueno, pues venían manchados de actos también ahí de recibir el famoso chayote, ese tipo de cuestiones. Entonces dije, no, es el momento, y esa fue la razón, ¿no? Desde una trinchera decir, órale, yo apoyo, yo ayudo, informando con la verdad, sin una línea, sin ninguna empresa que te esté ahí señalando, oye, no es por acá, o vas a recibir tanto, no, las cosas como van. Entonces esa fue la razón por la que me motiva, y quién iba a pensar que esto me llevaría en algún momento a poder estar un día enfrente del presidente y hacer preguntas, ¿no? Algo que no se hubiera podido, estoy segura, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con ninguno. Ahí lo tiene, momentos de la verdad. Vamos a un corte, regresamos. De regreso, los invito, amable audiencia, a seguir las redes sociales de I24/7, donde hay contenido como con gente, con valores, con personajes, con liderazgos emergentes, con voces de la sociedad a la cual intentamos representar y darle contenido para que usted esté informado. Mi estimadísimo Pepe Ramírez, Tlaquepaque. La verdad es que antes era Tlaquepaque lejos, había que salir de la ciudad, Tlaquepaque era como aislado. Hoy es parte de una metrópoli, una visión. Los problemas de Tlaquepaque pues son realmente una visión de urbe, no son tan aislados. ¿Cómo ves Tlaquepaque? ¿Qué necesita cambiar, pero a la voz de ella? Pues sí, así como tú ya lo comentaste, pues en Tlaquepaque
es parte del área metropolitana de Guadalajara, por lo cual pues comparte los mismos problemas que se viven tanto en Zapopan, en Tonalá, en Guadalajara, principalmente inseguridad, servicios municipales, el tema también de la desigualdad que se comparte también como en toda el área metropolitana de Guadalajara, y yo creo que los cambios esenciales que se tienen que hacer de ya, como tú lo acabas de comentar, pues es primeramente uno y muy simple. Primero, saber, entender y escuchar al pueblo lo que necesita. Ese es uno de los cambios principales que se tienen que hacer en Tlaquepaque, porque al final no podemos seguir igual de que se estén haciendo las cosas para unos cuantos. Se tiene que trabajar realmente para todos. Otro que también se tiene que cambiar es el tema de los servicios públicos. Los servicios públicos en Tlaquepaque han sido carentes, desde el tema del alumbrado público, también el saneamiento, el tema de la recolección de basura, que simplemente pues tarda también sus días en pasar, como lo comentó Juncal, ella en el reguilete acá en Tlaquepaque, lo podemos ver en lo que es el Cerro del Cuatro, lo podemos ver en las diferentes delegaciones, lo podemos ver en la cofradía. La otra vez estuvimos recorriendo esta colonia icónica, y no por el buen sentido, sino porque tristemente en la cofradía tú ves a la gente y camina en terracería, no tiene ni siquiera alumbrado público, y son de las cosas que realmente te preguntas, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente en el municipio? Que los gobiernos de cualquier color, naranja, azul, rojo, pues no se dan cuenta de que la realidad que está viviendo el ciudadano en Tlaquepaque es entender lo que realmente vive el pueblo, lo que siente el pueblo, y es lo que ha carecido nuestro municipio una y otra vez. Entonces esos son de los cambios trascendentales. Otro, realmente aplicar la austeridad. La austeridad en Tlaquepaque no existe. O sea, es de los municipios que prácticamente mucho de su recurso que recibe se va para el tema de los sueldos, para pagar lujos ostentosos de los mismos presidentes municipales. Eso no puede permitirse. Sí, bien, yo me quedo con una de las frases que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes mañaneras, y que también lo ha repetido a lo largo de su carrera: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sí. Y es completamente real. Es primero entender que como servidor público, y eso lo digo a cualquier nivel, no nomás en Tlaquepaque, sino que se debe de entender que un servidor público está para servir al pueblo, para servir a la gente, y son esos cambios de mentalidad de que ya iniciaron y que se han estado impulsando por parte de diferentes actores, que al final son los que realmente van a generar una transformación. Tlaquepaque se encuentra en vías de ese cambio, y yo estoy seguro que con impulso de la gente, con entender que también los gobernantes, los que están al frente, no solamente son personas que los tienes que alabar, que tienen que entender que al final pues ellos son nuestros empleados, son empleados como cualquier otro ciudadano, y que ellos tienen una responsabilidad. Y sobre todo, una de las cosas que yo destacaría que deben de tener y que deben de cambiar de ya, es que cualquier persona que tenga la aspiración política, y sobre todo también que esté al frente del servicio público, tiene que tener un gran amor al pueblo y a su municipio. Yo tengo una visión metropolitana. Yo creo que los municipios de área metropolitana de Guadalajara están mal gobernados. La sociedad no está representada. El dinero público se gasta donde no debe. No hablemos del endeudamiento, porque tanto Zapopan como Tlaquepaque son gobiernos endeudados, y Guadalajara, pues qué te digo, es como la cereza del pastel, y el estado peor. Pero yo sí estoy seguro de que necesitamos cambiar, que necesitamos no más de lo mismo, sino una transformación real. Y en eso de la transformación yo sí tengo una plena confianza en que ahora la paridad, de meter la mitad de mujeres y la mitad de hombres en las candidaturas y en los espacios de decisión y de mando, en la representación de los gobiernos, en las diputaciones, en los espacios de elección popular, tarde o temprano, pero más temprano que tarde, eso va a ayudar a que toda la cultura y la sociedad se transforme. Tú como mujer, ¿qué enfrentas? Porque creo que hay una deuda de la sociedad y del Estado mexicano para con las mujeres de décadas, desde prácticamente la conformación del Estado libre y soberano y del municipio como célula del gobierno, los tres órdenes de gobierno, ¿no?
Los retos que se enfrentan, como lo mencionas, es el hecho de cambiar ese chip, darle más apertura a las mujeres a participar. Yo estoy convencida que tanto hombres y mujeres pueden dar un trabajo excelente, y el hecho de ir abriendo paso, ir permitiendo que mujeres comprometidas, mujeres que han trabajado, que han buscado el espacio, que se lo han ganado, que creo que es lo más importante, por la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, pues tengan esa apertura a poder participar. Esas elecciones que vienen van a ser las más grandes, pero también creo que van a ser, aparte de las más grandes, van a impactar, van a imponer, van a poner la vara alta en el sentido de la participación de las mujeres. Hoy lo habíamos visto en Jalisco, principalmente como grupos de mujeres se han unido, ¿no?, para exigir más espacios, lo cual antes no se veía. Entonces va a ser muy interesante, va a ser muy, muy importante, pero sobre todo va a marcar un parteaguas en la política y más en nuestro país. Sí, de acuerdo. Estamos prácticamente cerrando. En 2 minutos, mi estimado Pepe, cuéntanos, ¿qué le puedes decir a los habitantes de Tlaquepaque? Pues yo creo que al final de entender que es el momento en el que estamos viviendo, que es trascendental, que estamos a miras de la elección que es catalogada la más grande en la historia de nuestro país, y que al final de cuentas nosotros como ciudadanos debemos de dejar esa ciudadanía intermitente y realmente participar de lleno, porque cuando la gente, cuando los ciudadanos participan, hacen suyos todos los espacios públicos que se puedan, es cuando realmente se da un cambio en la sociedad y en el tema político. Ya lo vimos en el 2018, y lo que ha sucedido ahí es de que esa idea, esa transformación se ha estado replicando en diferentes estados de la República. Jalisco no es diferente. También en Jalisco se está viviendo esta idea de transformación, de un cambio profundo en la forma de hacer política, y al final más que nada ese es el mensaje, que realmente como ciudadanos nosotros tengamos la visión de que no podemos repetir más de lo mismo, y que al final a través del voto, a través de la participación ciudadana, es como realmente vamos a cambiar. Y para todas las personas, igual que podamos y que puedan observar cuáles van a ser los diferentes perfiles que se van a estar presentando en las boletas. No podemos permitir que no sean personas que no sientan ese amor por su municipio, que no sientan el amor por la patria, y que no tengan ese labor de servir a las y los mexicanos. Y antes de terminar, pues también agradecerte este espacio, y que al final pues no podemos, estos espacios que nos abres la puerta son espacios para realmente cambiar la percepción de la gente, y son espacios principalmente libres, que eso es lo que se requiere en estos momentos en nuestro país. Es la idea, Pepe, es tu casa. Juncal. No, pues agradecida por siempre, lo quería mencionar, uno a veces siempre es el que entrevista, ¿no? Y ahora estar del otro lado es interesante, es padre también. Mandarle un mensaje a mi querida gente de Zapopan, decirles que seguimos trabajando, que no vamos a bajar la guardia, que estamos conscientes de las necesidades, de lo que está sucediendo, y que no pierdan la esperanza, que así como hoy llegan funcionarios que ponen la vara alta y que te hacen sentir orgullosos y que te motivan a seguir trabajando y quererte involucrar más en la política, en Zapopan, en Jalisco y en el municipio de Tlaquepaque también van a llegar buenos perfiles, que eso es lo principal, lo que debemos de exigir como ciudadanos, y involucrarnos, alzar la voz, no quedarnos callados, porque la política no es de unos cuantos, la política es de todos, somos ciudadanos, y claro que las cosas se pueden hacer diferentes. Yo estoy cansada de que me digan que no se puede cambiar, cuando claro que sí se puede. Lo he vivido, lo he experimentado, y hemos logrado cambiar la forma de comunicar. Entonces, si hemos logrado cambiar la forma de comunicar, podemos cambiar la forma de hacer política. Pues amigos de I24/7, aquí tienen 2 perfiles jóvenes, entusiastas, líderes, activistas sociales. No los pierda de vista, porque darán mucho de qué hablar, los seguiremos viendo en la escena política. Y como dijo el poeta Federico García Lorca,